Capítulo 11. Pedro justifica su conducta en Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a explicarles todo punto por punto. Estaba yo en oración en la ciudad de Jope cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto parecido a un gran lienzo atado por las cuatro puntas bajaba del cielo y llegó hasta mí. Lo miré atentamente y vi en él cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, sacrifica y come. Yo respondí: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada profano e impuro. La voz venida del cielo me habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Esto se repitió 3 veces hasta que finalmente todo fue retirado de nuevo al cielo. En aquel mismo momento se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin plantearme dudas. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: manda a buscar en Jope a Simón llamado Pedro. Él te comunicará palabras que traerán la salvación para ti y para toda tu casa. Había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que nos sucedió a nosotros al principio. Me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Fundación de la Iglesia de Antioquía. Los que se habían dispersado a causa de la persecución originada tras la muerte de Esteban llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenses que al llegar a Antioquía hablaron también a los griegos y les anunciaron la buena nueva del Señor Jesús. El Señor les daba fuerzas para tal cometido, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Cuando la noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé y ver todo lo que Dios había obrado entre ellos, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Por entonces, una considerable multitud se agregó al Señor. Partió después para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Estuvieron durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Bernabé y Saulo delegados para ir a Jerusalén. Por aquel tiempo bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y profetizó que una feroz hambruna azotaría toda la tierra. Bernabé y Saulo delegados para ir a Jerusalén. Por aquel tiempo bajaron los profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que una feroz hambruna azotaría toda la tierra. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo.